Las conjugaciones del futuro. Y vamos a empezar con los verbos regulares. Entonces, para formar las conjugaciones de los verbos regulares, se usa el infinitivo como la raíz. Luego, se añaden las siguientes terminaciones: has, a, hemos, es y han. Entonces, no hay diferencia entre las terminaciones que se usan entre los verbos que terminan en AR, ER o IR. Todos son iguales. Entonces, por ejemplo, con el verbo hablar. Como ya saben, el verbo hablar en inglés significa to speak. Entonces, para formar las conjugaciones, el hablar en el futuro, usamos el infinitivo hablar en todas las conjugaciones. Así que si vas a escribir una lista de las conjugaciones, para empezar, simplemente puedes escribir el infinitivo en todas las formas. Luego, vamos a añadir las terminaciones correspondientes. Entonces, la forma de yo tenemos hablaré. La forma de tú tenemos hablarás. Él y usted hablará. Nosotros hablaremos. Vosotros hablaréis. Y ellos, ustedes hablarán. Las terminaciones que se usan no son diferentes entre los verbos que terminan en AR, ER o IR. Entonces se puede hacer la misma cosa con el verbo comer, vivir, etc. Nota también que en cada forma, con la excepción de nosotros, tenemos un acento sobre la terminación. La única excepción es en la forma de nosotros que no lleva un acento. Ahora vamos a revisar las traducciones del futuro al inglés. En este ejemplo vamos a usar el verbo vivir, lo que significa to live, y ahora vamos a revisar las traducciones de todas las conjugaciones. Yo viviré significa I will live. Tú vivirás significa you will live. Singular, informal. Él, ella y usted vivirá significa he, she, or you, singular, plural, will live. He, she, or you will live. Nosotros o nosotras viviremos significa we will live. Vosotros o vosotras viviréis significa you, plural, informal, used only in Spain, will live. Y ellos, ellas y ustedes significan ellos and ellas, they will live, o ustedes, you all will live. So they or you all will live. Ahora vamos a continuar con los verbos irregulares. Entonces, hay 12 verbos irregulares comunes en español que caen en 3 categorías. Vamos a empezar con la primera categoría. Todos los verbos irregulares del futuro terminan en ER o IR. En este grupo, los verbos en este grupo, la E o la I de la terminación ER o IR
se convierten en la letra D. Los verbos en ese grupo incluyen el verbo poner, salir, tener, valer y venir. Entonces la E, la I, la E, la E y la I de estos verbos se convierten en la letra D para formar la base. Ok, vamos a continuar con el ejemplo del verbo venir. Entonces, en vez de venir con la base, tenemos la base de V-E-N-D-R en todas las formas. Y a la base vamos a añadir las mismas terminaciones que usamos con los verbos regulares. Entonces, en todos los verbos regulares y irregulares del futuro tienen las mismas terminaciones. Entonces, las conjugaciones de venir, la forma de yo, vendré, tú vendrás, él y usted vendrá, nosotros vendremos, vosotros vendréis, y ellos, ellas y ustedes vendrán. Es un ejemplo de cómo funcionan todos esos verbos. La vocal en la terminación, todos se convierten en la letra D. En el segundo grupo de verbos irregulares del futuro, se quita la E de la terminación del verbo. Los verbos en este grupo son caber, haber, querer, poder y saber. Entonces, por ejemplo, con el verbo poder, simplemente vamos a quitar la E del infinitivo y tenemos P-O-D-R es la base de todos los verbos, de todas las conjugaciones del futuro del verbo poder. Entonces la base P-O-D-R podemos o vamos a usar en todas las formas y luego simplemente tenemos que añadir las terminaciones correspondientes. Entonces la forma de yo, podré, tú podrás, él y usted podrá, nosotros podremos, vosotros podréis, ellos, ellas y ustedes podrán. En el tercer grupo se quita la EC o la CE del infinitivo. Y hay solamente dos verbos en ese grupo, decir y hacer. Y con estos dos grupos, para formar la base, vamos a quitar la EC de decir y la CE de hacer para formar las bases de esos dos verbos. Por ejemplo, con el verbo hacer, vamos a quitar la C y la E, o la E y la C, de hacer. Por eso la base de hacer es simplemente H-A-R. Y luego vamos a añadir todas las conjugaciones correspondientes, como en todos los otros verbos del futuro. Usamos H-A-R como la base en todos esos verbos, en todas esas conjugaciones. Y luego vamos a añadir las terminaciones haré, harás, hará, haremos, haréis y harán. Entonces, decir, al quitar la E y la C, tenemos dir como la base, diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán.
Ahora un poco de práctica. Aquí tienes algunos verbos y sujetos y tienes que escribir en la caja las conjugaciones, dado el sujeto y el verbo, y también la traducción al inglés. So you can pause the movie now and write down these conjugations on a separate sheet of paper. Vamos a continuar con práctica de traducciones. Entonces, las instrucciones: traduce las siguientes oraciones del inglés al español. Escribe tus traducciones en una hoja de papel.